Tú quieres una flor de Pascua roja y quieres saber cómo darle este color a tu flor de Pascua que se te ha quedado completamente verde o que inicia el color rojo pero no consigues que se te ponga de color rojo. Pues en este vídeo te voy a explicar cómo pasar de esto a esto. Todas las claves que no son nada complicadas y las vas a entender perfectamente. Hola, ¿qué tal, peisiños? La flor de Pascua justo antes de Navidad, ¿vale? Antes de comprárnosla o lo que sea. Antes de comprarte una flor de Pascua, en todas las zonas de viveros, de tiendas de plantas, etc., lo que hacen es someterla a algo que la pone, en lugar de estar toda de color verde, la ponen de color rojo. Las hojas no es que se pongan de color rojo por echarle algo a la tierra ni porque la planta sea así. La planta es de color verde. Lo que sucede es que debido a las condiciones del otoño-invierno y a la luminosidad del ambiente, eso lo vas a ver en este vídeo, se pigmenta en color rojo, en color blanco, en color amarillo, en color salmón o en el color que sea tu flor de Pascua o la flor de Pascua de esa variedad que sea concreta. En Nochebuena, Estrella Federal, Poinsettia... Ya sé que Poinsett se llevó la planta y le puso su nombre. Tranquilos, tranquilos los mexicanos. Punto número 1, y presta atención a esto porque es importantísimo. Esto que ves aquí todo de color rojo no son las flores de la flor de Pascua o de la Poinsettia o de la Estrella Federal o de la Nochebuena. No. Esto es la flor de Pascua. Esto. Y esta parte de la flor se rodea como de pequeñas hojitas. Estas pequeñas hojitas se llaman brácteas. Luego salen unas hojas un poquito más pequeñas y luego las hojas grandes, ¿vale? Esto es algo que tienes que entender, porque es muy importante por lo siguiente. Vamos a por la del año pasado. La del año anterior se te queda verde por varias cosas, ¿vale? Porque estuvo en unas condiciones de mucha luz pegada a una ventana y no se le cambia el pigmento como te voy a decir en este vídeo. Mira cómo están las puntas de las ramitas. ¿Ves aquí? Aquí no hay floración, ¿vale? Si no hay floración, no voy a propiciar de forma muy sencilla cambiarle el color a las hojas. Esto tenlo en cuenta. Cuando hicimos el vídeo de la fase 2, que por cierto tuvo un éxito en el canal que no os puedo estar más agradecido porque fue un vídeo que me dio casi repercusión mundial, os lo digo en serio, muchísimas gracias, yo os enseñé a cómo hacerle unos cortes para que la planta os aguantara cuando es la típica planta que siempre se os moría. Recordad que las flores de Pascua vienen metidas dentro de una malla que las estropea porque las ahoga y la planta poco a poco va sufriendo. La tierra está muy poco enriquecida. Se le agota el fertilizante químico que le meten en las macetas y cuando se agota la planta no es capaz de obtener nutrientes y se va apagando y se va estropeando. En ese vídeo yo os enseñé cómo abonarla y cómo tener una tierra sana. Bien, el resultado es que la planta sobrevive, ¿veis? Sobrevive, lo que pasa es que no está roja. Aspecto fundamental, esta maceta ha tenido compost, ha tenido humus, ha tenido un sustrato muy equilibrado y ahora tengo que favorecer que florezca. Con abonos como el compost y el humus. No tengo que centrarme en meterle potasio aquí. Lo que tengo que hacer es darle un abono completo que la haga crecer fuerte y sana. A esta le falta bastante abono porque esta plantita la tenía mi hermana. Yo la arreglé y se la di a mi hermana. Y mi hermana no es una persona que ande ni con compost ni con humus, ¿vale? Tengo que estar yo un poquito encima de ti, Purica. Entonces la movida es que le falta como fuerza para poder florecer. Eso lo logramos con el compost y con el humus, que tiene todo lo que necesita una planta. Pese a todo, lo que te recomiendo es que utilices o el té de plátano o la cáscara de plátano seca y molida o el té de piel de patata para aportarle potasio a la planta, porque el potasio favorece mucho la floración. Una cosa muy importante sobre el té de piel de patata, un montón de gente lo está usando mal. No sirven las patatas de tienda, las del mercado o de supermercado, no sirven para hacer el té de piel de patata, porque tienen una hormona que le echan a la patata. Si te interesa este tema, hacemos un vídeo sobre cómo hacer el té de patata y te lo explico todo. Déjamelo en comentarios si quieres ver ese vídeo y suscríbete al canal, ¿vale? Porque vienen cosas muy interesantes, sobre todo
de no utilizar mal a veces los fertilizantes, que son cosas que se ven en algunos vídeos y que hace alguna gente que no son del todo correctas, y así yo os puedo dar mi punto de vista sobre todas las dudas que tengáis. La hemos abonado, la tenemos abonada y, bueno, pues está creciendo con fuerza. ¿Y ahora qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen en un vivero para que la planta se ponga de este rojo tan intenso o del color que sea? Cuando la planta está creciendo y está medio verde, lo que hacen es darle condiciones de poca luz. Esto pasa normalmente de forma natural cuando se acaba el verano. Los días son más cortos, hay menos horas de sol. Por ejemplo, un tomate en otoño se va a pique porque en otoño no tiene ni la misma temperatura que en verano ni la misma luz. Pero en cambio, a una flor de Pascua le interesa, para ponerse de este color, que le baje la temperatura ambiente que la rodea y tener menos horas de luz. Y aquí viene la cifra mágica. Yo no sé hasta qué punto tienen que ser esas horas, o más o menos, que son 16 horas de oscuridad total. Para poner tu flor de Pascua, Nochebuena, de color rojo, o del color que sea, puede ser blanca, amarilla, color coral, salmón o lo que sea, necesita 16 horas de oscuridad. Yo evidentemente no te voy a enseñar una a la que le haya cambiado el color. Te voy a enseñar cómo hacerlo, porque mi hermana me dio esta planta porque se la pedí yo muy tarde ya, ¿vale? Esto lo tendría que haber hecho en octubre y estamos en noviembre, que era lo que yo te decía en el vídeo de la fase 2 y esta es la fase 3, ¿vale? ¿Cómo puedes cambiarle ese tema de darle horas de oscuridad o menos horas de luz? Lo primero, pásala a una habitación donde haya mucha menos luz, porque sea la terraza que da a la zona más sombría de tu casa, porque sea un cuarto de baño, porque sea una habitación que no se usa y la tengas con la persiana bajada, y hay mucha gente incluso que la pone en una zona como de un trastero o algo parecido. ¿Qué es lo que sucede? No hay que darle oscuridad total 24 horas. Algo de luz necesita, porque las plantas se alimentan haciendo fotosíntesis, recibiendo luz del sol. Te doy dos opciones súper buenas, que son las que te dije ahora. Opción 1. Una caja de cartón que tengas que sea lo suficientemente grande para envolverte toda la planta. Le pones la caja de cartón nada más levantarte por la mañana y después de la hora de comer se la quitas. Fíjate, va a tener unas 6, 7, 8 horas de luz. Así es como yo te lo recomiendo hacer. Si no tienes una caja de cartón, intenta ponerle una bolsa que sea oscura. Mira, yo tengo este pedazo de bolsón, pongo la planta, le doy la vuelta a la bolsa encima de la planta y ya la tengo a oscuras. ¿Y cuál es la opción más sencilla? Si tienes un baño que no tiene ventanas, por ejemplo, mis dos baños no tienen ventanas, no tienen salida al exterior. Si tienes un baño que no tenga ventanas, lo más cómodo del mundo es tu planta, coges tu planta que está verde y haces lo mismo. Pues desde después de la hora de comer, la pones en el baño, apagas la luz y tal y cual. La dejas allí y por las mañanas la pones cerca de una ventana para que reciba un poquito de luz, ¿vale? Si te la olvidas un día dentro del baño y no recibe nada de luz, no pasa nada, pero días y días y días a oscuras a la planta la van a afectar. Yo con la planta de mi hermana voy a hacer esto. Aboné la tierra, la estoy fertilizando con un fertilizante líquido rico en potasio. La voy a someter a condiciones de muy poca luz y la voy a tener en mi casa, que en invierno suele ser bastante más fría, ¿vale? En Instagram, en Facebook, en la pestaña de comunidad de aquí de YouTube e incluso en TikTok, que tengo TikTok, búscame por En 20 metros, lo que voy a hacer es ir enseñando un poquito la evolución. Todo eso os lo voy a ir enseñando, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo se hace, que se hace así, de verdad, 100%. Es muy importante que hasta llegar a esta fase 3, desde el febrero, la fase 2, fueras cuidando bien tu planta, ¿vale? Para que tu planta sobreviviera, porque si no está bien fertilizada y abonada, le va a costar florecer, y alrededor de las flores es donde se le ponen las brácteas, y las brácteas es lo primero que se te pone de color rojo. Siempre recuerda que esta planta es una planta para toda la vida, puede durar toda la vida, es una planta que puede medir como un arbusto, incluso en tu jardín. Lo que pasa es que nosotros la solemos tener así, porque se suele comercializar para esto en la época de Navidades, ¿vale? Ahí arriba, el vídeo de cómo cuidarla cuando te llega a casa. Un vídeo importantísimo. Aquí, en donde está la flor de Pascua esta, te dejo el vídeo de la fase 2, de cómo cuidarla después de Navidad para que te sobreviva. Y nada más, pecillos, nos vemos en el siguiente vídeo.